acumulada porcentual. Y finalmente, ¿qué necesitamos? Marcas de clase, licenciado. Exacto, marcas de clase. Vamos a utilizar la misma notación, a pesar que Excel utiliza esta, ¿no? Marcas de clase. Y pudiese haber confusión con número de intervalos. Entonces, marcas de clase vamos a utilizar la misma notación que hemos utilizado. ¿Está bien? Hagan de esa forma, señoritas jóvenes. Primero determinen los elementos. Observen, hasta para redondear estoy utilizando otra columna, ¿no? Y es bien importante para no confundirnos. Bien, número de intervalos implica 5. Entonces, ¿por qué no denotar de esta forma? Colocamos 1, 2, tercero, cuarto y quinto intervalo de clase. ¿Está bien? Hasta ahí, correcto. Luego vamos a determinar el límite inferior. Entonces, para el límite inferior del primer intervalo de clase, vamos a hacer similar a lo que habíamos determinado anteriormente. El límite inferior del primer intervalo está compuesto por la venta mínima. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Solamente colocamos igual y identificamos la venta mínima. Enter. 6. Y observen, 6 es la venta mínima. En cambio, para el límite superior, ¿qué hacemos? Igual, va a ser, límite superior va a ser igual al límite inferior más la amplitud que viene a ser 11. Enter. Para el segundo intervalo, por eso hemos colocado de esta forma. Segundo intervalo va a ser igual, va a ser igual al límite superior del intervalo anterior, enter, con límite superior igual a el límite inferior, y ahí vamos a sumar la amplitud que viene a ser 11, enter, 28. ¿No? Si ustedes van verificando el ancho de clase, el ancho de intervalo o la amplitud constante es 11, que es este valor. Para el siguiente, nos va a ser igual al límite superior del anterior intervalo de clase. Correcto. Y el límite superior va a ser igual a sumar el límite inferior más la amplitud. Ahí. Enter. ¿Está correcto? Para el siguiente, para el cuarto, va a ser igual al límite superior del anterior intervalo de clase. Igual. Y su límite superior va a ser igual al límite inferior más la amplitud que viene a ser 11. Enter. Y finalmente, el último intervalo, el quinto, su límite inferior va a ser igual al límite superior del intervalo anterior. Enter. Su límite superior va a ser igual al límite inferior más la amplitud. Enter. ¿Hasta ahí está correcto? Ya, cualquier duda que tengan, pregunten, ¿sí? Porque en la práctica también van a tener que recurrir a Excel porque la gráfica está en términos de estos cuadritos de distribución. ¿Está bien? Pasemos a la columna siguiente. ¿Qué nombre tiene? ¿Qué nombre tiene Frecuencia esa columna? absoluta. Ya, frecuencia absoluta, ¿no? ¿Y cómo hemos determinado analíticamente? El número de datos que se repite en la tabla es por tabulación. Excelente, muy bien, señorita. Vamos a tabular o contar las ventas. En Excel ya es diferente. Observen, va a ser ahora formulita o función f de x. Vamos a ir a la categoría estadística, ¿no? Y la función específica es frecuencia. Ahí tenemos. Vamos a identificar y vamos a aceptar. ¿Sí? Entonces, en este cuadrito de los argumentos de esta función nos pide dos
dos situaciones. La primera, los datos, y la segunda, los grupos. En los datos van a tener que considerar la totalidad de las ventas. Observen, estoy sombreando, ¿correcto? Y en los grupos consideramos solamente el límite superior. Límite superior, identificamos y aceptamos. 3 había sido la frecuencia. Señorita Micaela, ¿por qué tan tarde? Estoy anotando por si acaso, ¿ya? Estoy anotando, porque perjudica. Una vez más repetiremos, ¿sí? Porque un poquito de cuidado para esta columna. En la forma analítica les había dicho que esta columna es la más importante, ¿no? Si es 1, a seguir adelante. Pero ahora en Excel, esta columna es la más importante, porque a partir de la absoluta vamos a ir, ¿no? Con las demás columnas. Entonces, repito, vamos a recurrir a la fórmula o a la función, ¿no? En este caso viene a ser elegir la categoría estadística. Y dentro de esta categoría estadística vamos a buscar frecuencia. Ahí tenemos. Identificamos y aceptamos. Entonces nos va a dar este cuadrito que nos pide, ¿no? En los argumentos de esta función, dos datos, dos situaciones. En el primero, la primera fila donde dice datos, bien clarito datos, es el conjunto de ventas, es el conjunto de datos. Vamos a sombrear, ¿correcto? O sea, dice desde B5 en mi trabajo, ¿no? Desde B5 hasta F sub 9, hasta F sub 9. Ya está. Los grupos para la segunda situación dice solamente considerar el límite superior de cada intervalo. Es. Ahora observen, dice I14, I14 hasta I18, hasta I18. ¿Correcto? Entonces vamos a considerar para su aceptación. 3. Como es fórmula, podemos arrastrar esa formulita hasta lo último, ¿no? Entonces, realizamos esta operación. Para no estar haciendo intervalo por intervalo, vamos a realizar esta operación. Y observe 3, 9, 12, 9, 6. ¿Aquí cuánto debía ser? ¿Cuánto debe ser, perdón? ¿Cuánto debe ser aquí? 25. Excelente. Y no es 25 porque 12 más 12, 24, 33, 39. No se hagan problema porque vamos a trabajar con otra formulita. Dice lo siguiente. Presionar F sub 2, ¿no? Y además de forma conjunta, Control Shift y Enter. Control Shift y Enter. No satisface. A ver, una vez más. Ahora sí. Entonces dice F sub 2 y luego dice Control Shift Enter. Ahora sí. Observen 3, 9, 12 más 10, 22, 24, 25. Puedo verificar. Si aquí, a ver, puedo verificar con autosuma 25. ¿Correcto? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Puede repetir, Pues, licenciado, esa columna, por favor? excelente, muy bien, muy bien. Pidan las cositas que no está claro. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Excelente y, perdón, así vamos. Ya, muy bien, señorita. Esta es la más importante. Y bienvenida, ¿no? Si están pidiendo que se repita. Ahí colocamos el cursor, vamos a trabajar con fórmula o con función específica, que es de estadística. Y la función que se debe utilizar es frecuencia. Aquí vamos a identificar y vamos a aceptar. ¿Está bien hasta ahí? En los argumentos de esta función necesitamos dos situaciones. El primero son los datos, las ventas, la totalidad de las ventas. Entonces no hay problema, vamos a sombrear todas esas ventas, ¿correcto? Y decía, desde B5, aquí está, ¿no? Aquí. Desde B5, ¿hasta dónde va a considerar? Hasta F sub 9, hasta F sub
9. Excelente. Para el otro dato, para los grupos, ¿qué decía? Solamente considerar el límite superior de cada intervalo. O sea, esa parte. ¿Correcto? Luego identificamos y aceptamos. 3. Hasta ahí pienso que no hay problema, pero sí los posteriores, mucho cuidado. Entonces vamos a arrastrar, por ser formulita, vamos a arrastrar hasta lo último y nos va a salir estas frecuencias. 3 más 9, 12, 24, más 9, 33, 39. Está mal, porque no es 39 ventas, es 25. Entonces, ¿qué operación vamos a realizar? Vamos a presionar F2, ¿no? Y de forma conjunta, Control, Shift y Enter. Control, Shift y Enter. Nada. A ver, nuevamente, de esa forma, perdón. Ya, a ver, a ver. Esta vamos a borrar. Ya, ahí entonces, a ver, nuevamente, vamos a arrastrar. Tampoco. A ver, una vez más. Ahí. Nada. Entonces haremos lo siguiente. Licenciado, creo que ya está porque suma 25. Ah, perdón, sí, suma 25. Entonces repetiremos, ya, repetiremos. Es de esa forma. Nada. Ya, entonces, a ver, 9, 3 más 9, correcto, ¿no? 3 más 9, 22, perdón, 12, 3 más 9, 12, más 10, 22, 24, 25. Entonces aquí podemos verificar, ¿sí? Enter y los 25, las 25 bits son los 25 datos. ¿Está correcto? ¿Por qué me falla? ¿Alguien puede indicar por qué falla? Porque Excel pide trabajar con límites reales. Eso posteriormente les voy a indicar, ¿ya? Hoy vamos a analizar eso. En este caso, estoy resolviendo tal como habíamos hecho de forma analítica, ¿no? Frecuencia absoluta con las operaciones que habíamos realizado. Y por propiedad 1, la sumatoria de estas absolutas es 25, ¿correcto? Pero ¿qué dice Excel? ¿Por qué un poquito a mí se me ha distorsionado? Porque no estoy trabajando con límites reales. Enseguida hacemos esa situación. Bien, columna, ¿está claro? ¿Está claro esta columna? Sí, licenciado. Ya. La columna siguiente, la absoluta acumulada. Y también por propiedad y de forma sencilla vamos a hacer de la siguiente forma. Va a ser igual a esta frecuencia simple, enter, ¿no? Y vamos a ir acumulando. Va a ser igual. Aquí ya es sencillo. Va a ser igual a la anterior, ¿sí? Más más la absoluta simple, enter, ¿no? Observen, está sumando, está acumulando. Esta va a ser igual a la anterior acumulada más la absoluta del intervalo que estamos considerando, 22, ¿no? Porque 12 más 10, 22. 22 más 12 aquí debe ser 24. Y va a ser igual a la anterior acumulada más la absoluta actual, 24. Y finalmente, la última acumulada va a ser igual a la anterior más la última absoluta simple. Enter. ¿Correcto? 25, 25. La columna siguiente, ¿qué nombre tiene? ¿Qué nombre tiene? Frecuencia relativa, licenciado. Muy bien. ¿Cuál es la formulita? ¿Cuál es la formulita que vamos a utilizar? Es la división entre la frecuencia absoluta y el número de datos, licenciado. Excelente, ¿no? Entonces hacemos lo siguiente. Aquí ya no es necesario con fórmula, ¿no? Porque tenemos que entrar a matemática, trigonometría, ahí buscar
esa operación, no la división, sino directo. Entonces, la primera va a ser igual. Dice, a dividir esta, o sea, estas absolutas vamos a dividir entre 25. Esta primera vamos a dividir entre el total de datos. Enter. 0,2. Si alguien pudiese verificar con maquinita, debe salir lo mismo. Para el siguiente, debe ser igual a esta absoluta, ¿no? Dividido entre el número total de datos. Enter. 0,36. Y así de forma similar, la siguiente va a ser igual a esta absoluta dividido entre el total. Enter. Para el siguiente va a ser igual la frecuencia absoluta, en este caso 2, dividido entre el total. Enter. ¿Está bien? Y la última va a ser igual esta absoluta dividido entre el total. Enter. ¿Cuánto debe ser la sumatoria? Si está bien. Dicten. Sale 1, licenciado. Ya, pero verificaremos, ¿no? Entonces vamos aquí a autosuma. Enter y efectivamente es 1. Entonces está correcto. ¿Cómo determinamos su acumulada? ¿Alguien puede indicar? ¿Cómo determina? No, señorita. Eso está aquí. Se Aquí copia la está. primera. Ya, por propiedad, ¿no? Por propiedad se repite esta relativa a la primera acumulada. Entonces va a ser igual. Esta misma dice. Enter 0,2. Y posteriormente ahora vamos a ir acumulando lo que habíamos hecho en las columnas anteriores. Entonces va a ser igual la anterior acumulada más la absoluta. Enter. Y por 0,2 más 0,36 y 0,48. Aquí va a ser 0,48 más 0,40. Entonces va a ser igual, decíamos, la anterior acumulada más la actual relativa simple, 0,88. Luego, para la siguiente va a ser igual la anterior acumulada más la actual simple. Enter. Y finalmente va a ser igual la anterior acumulada más la última, ¿no? Y va a ser enter. 1. Observen que la relación que hemos dado con flechitas satisface 25, 25, 1, 1. Bien. Hasta ahí correcto. ¿Qué columna viene? ¿Qué nombre? ¿Qué nombre tiene? Frecuencia relativa porcentual. Muy bien. La relativa porcentual, ¿no? Es decir, estas dos columnas es conveniente para poder interpretar, ¿no? Cuando nos pidan esa operación de interpretar las relativas. Entonces, estas frecuencias vamos a multiplicar por 100, por 100. Entonces, aquí la primera relativa va a ser igual, decíamos. Esta primera vamos a multiplicar por 100. Enter 12%. La siguiente va a ser igual esta frecuencia por 100. Enter 36%. Luego, de forma similar, va a ser igual esta relativa simple por 100. ¿No? Seguidamente va a ser igual esta frecuencia, vamos a multiplicar por 100, 8%. Y aquí debe ser 0,04%, el 4%. Entonces va a ser igual esta relativa simple, multiplicamos por 100. Enter, 4%. ¿Cuánto debe ser la sumatoria? 100. 100. Entonces vamos a autosuma.
Y efectivamente es el 100%. ¿Está bien? Para la acumulada porcentual, ¿qué operación? Observen, ese es por propiedad, ¿no? Se repite. Este es por propiedad, ¿correcto? Y aquí también debe darse esa propiedad. Entonces, ¿cómo determinamos? Mica, ¿Cómo, profesora. ¿Cómo determinamos? La primera frecuencia relativa porcentual se va a copiar. Ya, por propiedad, ¿no? Entonces va a ser igual esta misma, relativa simple, porcentual, 12%. Luego vamos a ir acumulando. Entonces va a ser igual la anterior, decíamos, más la actual simple, ¿no? Podemos indicar de esa forma, enter. La siguiente va a ser igual la anterior más la actual simple, 88. La siguiente va a ser igual la anterior acumulada porcentual más la actual enter. Y aquí 96 más el 4%, el 100%. Entonces va a ser igual la anterior más la actual enter. Y efectivamente es el 100%. ¿No? La relación 25, 25. Enseguida vamos a mostrar 25, 25, 1, 1, 100%, 100%. Finalmente, marcas de clase. ¿A qué era igual? A la suma de los límites dividida entre 2. Excelente. Aquí conviene utilizar corchetes porque aparece, ¿cuántas operaciones? 3 operaciones aparecen, ¿no? Vamos a sumar, ¿sí? Vamos a sumar. Luego vamos a dividir. Solo 2 operaciones, ¿no? Vamos a sumar y vamos a dividir. Y no es conveniente mezclar operaciones, por tanto vamos a trabajar haciendo uso de paréntesis. Atienda, la primera marca de clase va a ser igual, paréntesis, ¿ya? Límite inferior más el límite superior. Cerramos paréntesis y vamos a dividir por 2 en 11,5. ¿No? En este caso, como 6 más 17 es 23, dividido entre 2, obviamente va a ser número decimal 11,5. ¿Está bien? Para el siguiente, similar, va a ser igual, paréntesis, límite inferior más el límite superior. No se olviden de cesar paréntesis, porque ahí viene la operación división por 2, enter 22,5. Para la tercera marca de clase va a ser igual, límite inferior más el límite superior. Ahí ya está mal, ¿no? ¿Por qué está mal? ¿Por qué está mal? Paréntesis, licenciado. Porque si no utilizo paréntesis y ahí divido por 2, solamente estaría dividiendo por 2 al límite superior. A ver, haremos la prueba. Dividido entre 2, enter, observen 47,5. Ahí ya está mal, ¿no? Porque 22,5 más 11 no es este valor. Está mal, ¿no? Entonces, por eso decía que utilicemos siempre paréntesis. Entonces, va a ser igual, paréntesis, el límite superior más el límite, perdón, límite inferior más límite superior, cerramos paréntesis y dividimos por 2, enter, 33,5. ¿Está bien? Para el siguiente va a ser igual, paréntesis, sumar límite inferior más el límite superior, cerramos y dividimos por 2, enter, 44,5. Más 11 va a ser ¿cuánto? Haremos, ¿ya? Va a ser igual, paréntesis, límite inferior más límite superior, cerramos, dividimos por 2 y enter, 55,5. Entonces ya hemos llenado el cuadrito. Hagan de esa forma. Creo que son 14 columnas. Estoy considerando como la primera. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vean, 14 columnas. Bien, ¿alguna pregunta? Aquí hay 2 preguntas que, si no hacen conocer,
Vamos a presentar al curso para calificarles. Hay una que conocen y la otra es que no conocen. ¿No? ¿Hay alguna duda? Tal vez desean acotar algo. Hola. Hola, hola, hola. Licenciado, yo tengo una pregunta. Adelante, joven, adelante. Los intervalos de clase, al igual que las marcas de clase, tienen la misma amplitud, ¿no? En el ejercicio. Claro, en toditas está 11. La amplitud es 11 y aquí observen. 6 más 11, 17. 17 más 11, 28. 28 más 11, 39. 39 más 11, 50. 50 más 11, 61. La amplitud o ancho de clase es constante. ¿No? ¿Qué numerito? 11. Es constante porque se da en todos los intervalos, en los 5 intervalos se da. Esa es su pregunta. Está bien, licenciado, muchas gracias. Ya, no está bien, joven. Más preguntas, por favor. Licenciado, buen día. Ya, No sé si por adelante. favor pudiera volver a Buen día. explicar lo que viene a ser la frecuencia Ya, absoluta. excelente. Por favor. Entonces, esta, ¿no? A ver, Sí, vamos por a favor. repetir. Ya, muy bien. Entonces, perdón. Eh, Es así. ¿Por qué no puedo borrar? Ahí, ya. Ahora sí. Ya, muy bien. Entonces, por eso, observen buena la pregunta de la señorita. ¿Qué pasa con las columnas siguientes? Todito está en interrogación, ¿no? O no son válidas estas frecuencias. Entonces, una de las preguntas que debía hacerles es también con esta columna. Lo que pregunta la señorita dice, ¿cómo determinamos esta columna? Esta es la más importante. Por favor, entonces atienda, ¿ya? Como es frecuencia absoluta, vamos a ir a utilizar fórmula o función, f de x, y vamos a elegir la categoría estadística. Ahí está, ¿no? Dentro de estadística, función específica, frecuencia. Van a buscar ahí frecuencia. Ahí está, ¿no? Frecuencia. Identificamos y aceptamos. Entonces vamos a obtener este cuadrito con los argumentos de esta función. Quiere decir, ¿qué datos vamos a introducir aquí en esta función? Y tenemos la primera precisamente son la totalidad de datos y el número de grupos, quiere decir esto. ¿Está bien? Entonces, en el primero, donde está parpadeando el cursor, vamos a introducir la totalidad de las ventas. Es, ¿no? En el siguiente, en grupos, hacemos un clic y vamos a introducir únicamente los límites superiores, los grupos, límites superiores. Vamos a identificar y vamos a aceptar 3. ¿Sí? Ahora, si tenemos la primera, no es conveniente hacer uno por uno, vamos a perder tiempo o nos podemos equivocar. Como es fórmula, vamos a arrastrar, o sea, vamos a pintar hasta la última, hasta el último intervalo. Y observen, las frecuencias no son las reales, porque la sumatoria es 39, creo que es aquí. 12, 24, 24, 33, 39. Entonces, ¿qué operación realizamos? Dice presionar F sub 2, presionamos F sub 2 y de forma conjunta vamos a presionar Control Shift y Enter. Control Shift y Enter. Ahora sí, observen. 3, 9, 10, 2, 1. Aquí 3 más 9, 12, más 10, 22, 24, 25. Y si vamos a sumar, observen, es las 25 veces. Y automáticamente las demás columnas ya se modifican, ¿no? En la determinación que habíamos hecho rato antes. Ahora sí está claro. Sí, licenciado. Ya. ¿Qué otra operación
No está claro. Disculpe, licenciado, para las marcas de clase siempre va a ser dividido en Siempre, siempre así hemos hecho. Y decíamos la semisuma, si ustedes revisan sus apuntes, era límite inferior más límite superior, todo sobre 2. En el cuaderno de forma teórica también les he dejado de esa forma, ¿no? Esa formulita vale para Excel y esa operación hemos realizado, ¿no? Ahí observen. ¿Cómo quieren verificar? Si quiero verificar esta primera marca de clase, aquí está la operación, ¿no? Aquí tiene. Dice límite inferior del primer intervalo H14, H14, más límite superior I14, ¿no? I14, ahí. Todito eso vamos a dividir, aquí ya estamos, ¿no? Vamos a dividir entre paréntesis, vamos a dividir entre 2. Entonces pueden verificar, ¿no? Como es formulita, tiene que cumplir. Por ejemplo, la última marca de clase. Aquí está el resultado o la operación que hemos utilizado. Dice paréntesis, su límite inferior, aquí observen, dice H18, H18, que es 50, ¿no? Más dice, su límite superior, ¿dónde? Perdón, aquí era, ¿no? Su límite superior va a ser H18, perdón, H18, 50, más su límite superior I18, más 61. Estos dos, cesamos paréntesis y vamos a dividir entre 2. Entonces el resultado es 55,5. ¿Otra duda, pregunta? Tengo dos preguntitas. Quiero que ustedes hagan conocer. licenciado. Adelante. ¿Por qué no salen las frecuencias reales en las frecuencias absolutas? Ya, a ver, entonces, ¿puede dictarnos cuáles de qué frecuencia está hablando? De la absoluta, licenciado, la del 3, 9, 10, 2 y 1. Lo que salía primero no eran las reales. ¿Cómo? A ver. A ver, dígame, señorita. Está excelente. Hemos Bien. determinado 3, 9, 10, 2, 1. ¿De esa columna está hablando? Sí, licenciado, lo que halló primero no eran las frecuencias reales, nos dijo. No entiendo, señorita. No te entiendo. La, Lo primero que halló, Lice, la dijo primera, que no eran las frecuencias ya, reales y lo volvió a calcular. pero entonces Lo, puede dictarme, está bien, puede dictarme las que no eran reales. está bien, licenciado. Era Ya, 3, 9, 12, 9 y 6. excelente. Ese es el Y la sumatoria es 33. 9, 24, 33, 39. 30 y 9. excelente, perdón, me he equivocado, no he sumado el 6. 39. ¿Esa es su pregunta? Sí, licenciado, Ya, dijo que esos datos bueno, no eran reales. exacto. Esas frecuencias no eran las reales. Lo que nos dice la señorita 3, 9, 12, 9, 6, porque la sumatoria no es 25, es 39. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Esa operación que les he indicado, presionar F2, luego de forma conjunta Control Shift y Enter. Entonces, ahí sí nos va a proporcionar las frecuencias absolutas, las correctas. ¿Esa es su pregunta? Cuidado que lo dejen, como dice la señorita, solamente. ¿Qué tal? Determinar la primera, arrastrar y van a obtener esas frecuencias 3, 9, 12, 9, 6, total 39. Eso está mal, ¿no? Por eso indicaba en Excel, esta columna es la más importante, esta de la frecuencia absoluta. Entonces, conclusión, necesariamente deben realizar la segunda partecita. ¿Qué dice? Presionar F2, una vez que han arrastrado, tenían eso, ¿no? Arrastrar hasta ahí, presionar F2 y de forma conjunta, Control Shift Enter. ¿Sí? Control Shift Enter. Entonces ya van a tener estas frecuencias, van a obtener estas frecuencias, las reales. ¿Está claro?
Entonces la señorita dice, ¿por qué hemos obtenido esas frecuencias que no son reales? Porque no hemos terminado la operación. Para terminar la operación deben presionar, repito, F2, luego Control Shift, Enter. Entonces ahí ya nos va a proporcionar las frecuencias, las correctas. Otra pregunta. Licenciado, una pregunta. Adelante. En la frecuencia absoluta, para sacar, tenemos que contar el número de ventas para sacar el primero, que serían 3. Para Ya, sacar el segundo sería 8, sumándolo todo desde el límite inferior, que sería desde el 17 al ya, 28. aquí sería 8. El siguiente, en tu cuadernito estás bien. Sí, Ya, 8, 11, ya, aquí está bien. 2 y 1. Excelente. Esa es la pregunta que esperaba, o la respuesta, ¿no? O la pregunta. Esta frecuencia está bien. Por favor, verifiquen su cuaderno. Les dije que en lo posible tratemos de cotejar. Esta frecuencia está bien. Esta está bien. Y esta está bien. ¿Cuáles están con error? A pesar que el error va a ser mínimo. Esta frecuencia de 9, ahí debía ser 8, y esta que debía ser 11. Sin embargo, tenemos la totalidad de ventas. Por tanto, ¿cuál es la diferencia cuaderno versus Excel? Esa era mi pregunta. Una más que incluso hay. 5 puntos para el estudiante que dé la respuesta correcta. En Excel se A utiliza ver, un coma y en momentito, cuaderno. señorita, por favor. Perdón, disculpa. Decía en cuadernito 3 está bien. Esta frecuencia 2 está bien. Esta 1 está bien. Total 25 hemos determinado, ¿no? Perdón. Esta está bien. Perdón, esta es 3, esta es 2 y esta es 1. En el cuadernito esto es 8 y esto es 11. Y la sumatoria era 25. En Excel lo que estamos haciendo cambia. Aquí ya es 9 y aquí es 10. Sin embargo, el total de ventas es 25. Esa era la primera pregunta. ¿Dónde está la diferencia entre esas dos frecuencias? O para dar respuesta a lo que preguntaba el joven. Ustedes verifiquen. Y 5 puntos para el estudiante que dé la respuesta correcta. Creo la señorita quería participar. ¿Dónde está? Por eso, si me están siguiendo, van a contestar, ¿no? A ver, analice en un momentito. Analice. Les decía que tengo 2 preguntas, ¿no? Y para no quedar con esa duda, hoy vamos a salir de esas 2 interrogantes. ¿Qué apellido el joven que ha hecho notar esas 2 frecuencias? Chura Osco, licenciado. Chura Osco. Cristian. Tu nombre, Cristian. ¿cómo es Cristian? ¿Puedes identificar qué ha pasado? Cuaderno versus Excel. ¿Qué ha Tal pasado? vez podría decir, licenciado, que en el cuaderno no hacemos valer la venta 28, pero en Excel sí. No. Entonces, no, pues si no estamos haciendo valer la venta Eh, 28, estamos no, excluyendo, licenciado, sí, sino de que 17 a 28 en el cuaderno no lo hacemos valer porque decimos menor a 28, pero en acá pareciera que sí lo hace ya, te valer. falta un poquito, estimado estudiante, un poquito te falta. A ver, los demás pueden analizar, están por buen camino. Entonces, una vez más, cuaderno versus Excel, esa diferencia pequeñita, un dato creo nos hace variar. ¿Qué considera Excel? Lo demás, toda esta operación está excelente. Y les decía, a medio camino les decía, tengo 2 preguntas, ¿correcto? 2 preguntas. Y uno ya nos ha hecho conocer el señor Chura, ¿no? En estas 2. Nosotros en Excel 9-10, en cuaderno 8-11. Licenciado, Analicen. Ya, muy bien, adelante. puede que sea porque se dice que en el límite inferior el número de 17 tiene que ser menor o igual a 17 y en el límite superior menor a 28. Entonces puede que Excel
que haya contado a partir del 16, puesto que es menor que 17. No, no es ese, señorita. Está cerquita, están el señor y la última señorita. ¿Qué tanto es recalcado en la forma analítica? Licenciado, Ya, adelante. tal vez sería que en el segundo intervalo de 17 y 28, 17 Mm, tendría que estar con frecuencia cerrada y 28 con frecuencia abierta. no, Por lo tanto, no se contaría el 28 en el cuaderno, pero Excel sí lo está contando. ya, entonces, ¿qué pasa ahí, señorita? Ya, muy poquito les falta. Ya se están acercando. Ya nos ha dado una buena luz la última participante, la última señorita. Sin embargo, repito, todo está bien, todito. Aquí 25, 25, 1, 1, 100%, 100%. Todo está bien, ¿no? Y es bueno recalcar esa diferencia pequeñita. Repito, cuaderno y Excel. Y les he repetido, ¿no? Esa situación cuando estábamos en cuaderno. Hola, ¿ya? ¿Alguien? ¿Nadie? Rapidito. Y la respuesta es bien efectiva, ¿no? Excelente es la respuesta que les voy a dar si no contesta. Las chicas primero, las señoritas, a ver, ¿alguien? Los varones. Por favor, nos apuramos. Hoy quería ingresar a gráficas. Ya en Excel hemos hecho esta operación, ¿no? Cuadro de distribución. Y en función a estas columnas, vamos a determinar las gráficas. Es más bonito esa parte. Por lo menos hoy, a ver, veremos. ¿Alguien? Licenciado, Nadie. puede ser Ya, que adelante. Excel no analiza los datos, solo pone la fórmula y ya los realiza como es. Sin embargo, en el cuaderno nosotros analizamos los datos como anteriormente le mencionaba, decimos que el límite inferior tiene que ser menor o igual a 17, pero sin embargo Excel toma en cuenta de diferente manera. No analiza, pero nosotros sí, tal vez licenciado. Sí, sí, están por buen camino. Lo mismo, un poquito has agregado algo, pero de ustedes que salga la respuesta. Licenciado, podría ser porque nosotros hacemos en Excel dos filas de límite superior y límite inferior y eso lo toma en cuenta. No, no, no. Esperamos hasta que nos digan la respuesta o les menciono. Licenciado, tal vez en Excel está considerando límite inferior como abierto y límite superior como cerrado. Excelente. Ya, ¿qué ha pedido, señorita? Titirico Benito, Janet. Un momentito. Ya, aquí es. Hoy es miércoles. ¿Qué fecha es? 23. 23. Tercero E. Ya, su apellido. Titirico Benito, Janet. No, más fuerte, señorita. No Titirico escucho bien. Benito, Janet. Titirico. Benito. Ah, ya, Benito. Janet. Ya. Muy bien, atiendan ahora. Ya. Mi compromiso. Ya, más 5 puntos. Ahora tienen. ¿Qué decía Janet? En cuaderno hemos trabajado con ¿qué tipo de intervalos? Cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto. ¿Está claro? E incluso les decía esa palabrita especial de traslapar datos,
por esa situación. En cambio, Excel hace todo lo contrario. Ahora trabaja con intervalo abierto cerrado. Por eso está contenido el 28, la venta de bolivianos 28. ¿Está claro? Me explico una vez más. En cuaderno hemos trabajado con intervalos, cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto. ¿Qué hace Excel? Excel trabaja todo lo contrario. Ahora trabaja con intervalos abiertos, cerrados. Es por eso que contiene la venta de bolivianos 28. Cuaderno, cerrado, abierto, cerrado, abierto. Excel, abierto, cerrado. Esa es la respuesta. Ahora analice por qué la venta, por qué aquí se incrementa y por qué aquí disminuye. Sin embargo, la diferencia es mínima porque se obtiene casi de forma similar las demás frecuencias, las demás columnas. ¿Está claro? Bien, esa era la primera. Licenciado, disculpe, si fueran intervalo abierto y cerrado, ¿el 6 lo ha considerado en el primero? No, pero ya, está excelente. Buena la otra pregunta. ¿Cuál es la segunda, decía? Lo mismo anoche hemos discutido. ¿Ya? Atiendan ahora. Excel nos ha aceptado esta distribución. Pero ¿qué dice los textos o esta misma herramienta de Excel? Indica, ¿no? Indica, ya no lo habilitamos a señor, muy tarde. Indica que Excel debe trabajar con límites reales, límites reales. ¿Qué quiere decir límites reales? Quiere decir que a partir del límite, del límite superior del primer intervalo de clase hasta el último, dice debemos agregar una décima, ¿no? Para que sea exacto, ¿no? En ese caso, tomamos en cuenta al 6 y tomamos en cuenta al último límite superior. Observen, a partir de la primera estoy ya quizás salvando ese, no es error, ¿no? Esa diferencia. Dice Excel, ¿qué dice? Para la elaboración de estos cuadros de distribución de frecuencias, dice, mejor es trabajar con límites reales. Límites reales, límites reales. ¿Y cómo se determinan los límites reales? A partir del límite, del primer límite, o perdón, del límite superior del primer intervalo. Entonces, ¿qué operación hace aquí? Van a observar, ¿ya? Van a observar. Ahí vamos a borrar, dice, va a ser igual, decíamos, paréntesis, el límite inferior más la amplitud, cerramos paréntesis, más un nuevo paréntesis para sumar esa décima. Va a ser 0,1, cerramos paréntesis, enter. Ahora observen, ¿qué ha pasado? Estos son los límites reales. En cualquier texto o en cualquier librito van a encontrar esta situación. Dice, Excel considera mejor la elaboración de estos cuadritos en trabajar con límites reales. Ahora ya es 17.1, 28.1, 39.1, 39.1 hasta 51, 51 hasta 61. Esa es la acotación que desea hacer conocer. En este caso ya se toma en cuenta el 6. ¿No? Y es lo mismo. Observen, no cambia, en nada cambia. En nada cambia. ¿Ya? Entonces, para lo posterior, trabajaremos con límites reales. Pero observen que en el caso anterior, cuando era de 6 a 17, igual hemos obtenido, ¿no? Todo era lo mismo. Entonces, solamente es una salvedad. Cuando estemos en Excel, trabajemos siempre con límites reales. No pasa nada. Observen, toditos se mantiene. Solo hemos modificado estos límites, los inferiores del superior, menos este porque se toma en cuenta.
Si ustedes leen algún texto, está esta situación. Dice, a partir del límite superior del primer intervalo de clase, agregar, dice, una décima para que toda esta operación sea efectiva. Eso indica. Ahora sí, ¿alguna pregunta? En el texto ¿cuál es el texto que les he dado? Incluso del de Rufino Moya, creo está esto. ¿Sí? Porque en Excel dice, para Excel, trabajar con este tipo de límites, ¿no? o con este tipo de intervalos. Bien, ¿alguna pregunta, duda? Que tal vez quieren agregar algo. Por favor, participaremos. Licenciado, en este caso la frecuencia absoluta tampoco va a cambiar porque ya está en el intervalo, ya se encuentra en el intervalo. Excelente. Entre Ya no 17. cambia. Eso les dije aquí, esto ya no cambia. Ah, ¿No? ya. Eso. ¿Cuándo va a pasar esto? Cuando trabajemos en Excel. Pero cuando trabajemos en cuaderno va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar? Porque aquí era cesado abierto. Perdón, cesado abierto. Cesado abierto. Cesado abierto. Cesado abierto. Cesado abierto. Cesado abierto. En Excel ahora es todo lo contrario. Es abierto, cesado. Abierto, cesado. Por eso 28 ya está aquí. ¿No? Abierto, cesado, abierto, cesado. Todo lo contrario a lo que hemos hecho en cuaderno. Sin embargo, es bien poquita la diferencia, ¿no? Entonces, cuando estén en la oficina, hagan en Excel con esta operación. Cuando estén en cuadernito, ya podemos trabajar con lo que habíamos indicado, ¿no? Cesado, abierto. Por eso decía, hay un término especial que no es trasladar, les decía, ¿se acuerdan? No es trasladar, es traslapar datos. Traslapar datos. Les he indicado en el momento de la teoría. ¿Una pregunta? ¿Alguna pregunta, duda? Ya anotaremos algo. Están 87. Bien, ¿no hay preguntas? Por favor, una vez más, me han han enviado el nombre del representante de curso. Hola. Sí, licenciada, estaba coordinando la anterior semana con ella para firmar las planillas. ¿O no sé? Sí, saben, el licenciado Uber nos dijo de que ha cambiado el formato de la planilla, entonces por eso no les he llamado. Seguramente hoy voy a recoger, hoy quizás nos vaya a enviar para poder, ¿no? Cambiar los datos y que me lo firme. ¿Qué nombre es? Soy yo, licenciado. Ya, dicte, por favor. Limari Villegas Rocío. ¿Perdón? Limari Villegas Rocío. Limari Villegas Rocío. ¿Su celular me ha dado? ¿Su número de celular? Le hablé también. Ya. Entonces debe estar, ¿no? En el numerito, si me ha hablado. Sí, le he hablado. A ver si me dice un hola para ya tomar en cuenta su número celular. Ya. Está bien, licenciado. ¿No hay preguntas? ¿Podemos pasar a la siguiente lámina? Hola. No hay, ¿no? No, licenciado. Ya, pasemos a la siguiente. Es esta. Pero... hola. Hola, hola. Hola. ¿Te escucha, licenciado? Ya, ¿se observa el tema? Seguimos en Excel, licenciado. A la A pantalla. ver,
Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Está bien? ¿Era? Ah, ya. Ahora sí. ¿Se observa? Sí, licenciado. Ya, muy bien. Esa operación de elaborar cuadritos de distribuciones genera estas gráficas. Observen. Vamos a realizar ese tipo de gráficas. Incluso hay unita más esta. Entonces, por lo menos hablaremos algo. ¿Ya? Hablemos algo de las gráficas de esta. Representación gráfica, o sea, va de forma conjunta. A partir de los cuadros estadísticos, ya vienen los gráficos también estadísticos, ¿ya? Y un poquito está desordenado esto, me falta mencionarles qué se representa sobre el eje X y qué se representa sobre el eje Y. Esa no tengo porque no sé qué ha pasado. Debe estar en otra lámina esa situación. Sin embargo, esta parte, con esto ya terminamos el tema. En cuadros y gráficos estadísticos, nos menciona que la elaboración de cuadros y gráficos estadísticos permite la presentación de la información. Estamos en la tercera etapa, ¿no? La presentación de la información. Pero, ¿qué vamos a hacer en esta etapa? Dice su correspondiente interpretación y análisis del comportamiento de una variable. Puede ser cuantitativa o cualitativa, ¿sí? Puede ser cuantitativa o cualitativa. Por lo general, la variable cuantitativa toma en cuenta 3 tipos de gráfica. Esta que es el histograma, incluso no había, aquí está, ¿no? El histograma. Este es el polígono de frecuencias, tampoco no había notado. Y finalmente está la ojiva, ¿no? Histograma. Para cuantitativas. En cambio, para cualitativas está aquí. Cuadro estadístico tipo 3, considerar datos de variable cualitativa, ya sea nominal u ordinal. Esta es la nominal, porque en el ejemplito dice, la siguiente distribución corresponde a marcas de celular que utilizan estudiantes de la UNS. La marca de celular, estas marcas, tomando en cuenta Nokia, Samsung, LG y Huawei, la cantidad de celulares que utiliza, ¿no? 30, 50, 60, 10. Es o representa, en este caso, representa variable cualitativa nominal. Solamente estoy nombrando marcas de celular. Este tipo de variables, las cualitativas, ya sean nominal u ordinal, generalmente toman en cuenta la gráfica de diagrama de sectores circulares, ¿no? O la famosa torta. Es una gráfica interesante donde nos va a expresar en términos de porcentaje. Podemos, ¿no? Podemos observar, podemos adornar con las etiquetas, título del gráfico, etiquetas, colocar la leyenda a derecha, izquierda, eso lo vamos a hacer. Entonces, la cualitativa por general, de forma general, la cualitativa, diagrama de sectores y considera el histograma, ¿no? Tenemos que saber leer estas gráficas, interpretar, analizar para la presentación de la información. Por ejemplo, aquí la marca Nokia, la marca de celular Nokia, la cantidad 30, ¿no? De Samsung 50, de LG 60 y de Huawei 10 celulares. Vamos a interpretar de una mejor manera. ¿Sí? Entonces estoy en las cualitativas, que es la más sencilla, la torta y el histograma. Para cualitativas. Para cuantitativas, ahora vamos a considerar 2 tipos. El tipo 1, observen esta columna, que viene a ser la variable edad, como datos sueltos, datos no agrupados, datos que no están en intervalos de clase. Similar a Z, histograma, polígono, ojiva, y además podemos mencionar también diagrama de sectores. El cuadrito tipo 2, ahora que ya está en intervalos de clase, lo que hemos hecho hoy día, también considera el histograma, el polígono y la ojiva. También podemos recurrir a la torta, ¿no? A la gráfica diagrama de sectores. De eso trata la siguiente clase.
Y el día jueves ya está preparada la práctica. Faltaba esta partecita, falta. El día jueves ya les envío la primera práctica del tema 1. Ya, entonces decía, aquí vamos a ver dos tipos. Para datos no agrupados, para datos simples. Datos simples, la variable edad. ¿Qué tal niños de 5 años? De 6, de 7, de 8, de 9. Creo que está eso aquí. Aquí está. Los siguientes datos corresponden a la edad de 25 niños de la Unidad Educativa Bolivia. O sea, 4 niños tienen la edad de 5 años. 3 niños tienen la edad de 9 años. Ya les he enseñado a interpretar. Y a partir de estos cuadritos vamos a construir las 4 gráficas. El histograma, el polígono, la ojiva y la torta. Pero también vamos a utilizar lo que hemos hecho hoy día, ¿no? Es decir, considerar aquí los siguientes datos corresponden a los 25 ingresos de la empresa activo, elaborar cuadros de y su correspondiente gráfica. Entonces, este cuadro tipo 2 ya considera intervalos de clase, ¿sí? Lo que hemos hecho hoy día, y a partir del cuadrito generar sus gráficas. Esto lo haremos el día jueves. Me falta agregar, por ejemplo, qué vamos a representar sobre el eje X y qué vamos a representar sobre el eje Y. Para el momento de construir las gráficas se debe pintar o se debe considerar esas columnas. Por ejemplo, para esta, a ver, aquí vamos a tratar de hacer. Para esta, no, para esta la que hemos hecho. Para esta, dice, sobre el eje X, por aquí haremos. Sobre el eje X dice considerar los intervalos de clase, ¿no? Sobre el eje X. Y sobre el eje Y dice considerar la frecuencia absoluta. Eso no está aquí literalmente, ¿no? Eso me falta agregar. Entonces haremos. Vamos a ubicar allí, posicionamos el cursor y vamos a considerar los intervalos de clase y la frecuencia absoluta. Vamos a ir a la opción insertar, ¿no? Vamos a ir a la función insertar y vamos a ir a esta otra opción. A ver. No es esa. Esta es. Tampoco. Observen, hay diferentes gráficas. Esta debería. Ahora sí. Esta. Observen. No me gusta esta. Está mal esta, ¿no? Entonces vamos a retornar y borrar. A ver, entonces, ¿cuáles? Decía, vamos a remarcar los intervalos de clase y la frecuencia absoluta. Operación insertar. Operación insertar. Luego nos vamos a insertar. ¿Dónde estamos? Decíamos insertar gráficas. A ver, ahí. Hay diferentes formas de poder construir la gráfica. No está aquí. No está aquí. Entonces podemos ir. Tampoco. No hay. Entonces, nuevamente. Nada. No es esa. No es esa. Entonces, a ver, una vez más, vamos a insertar gráfica. Debe ser esta. Perdón, estamos, esta entonces. Nada.
Entonces, hacemos lo siguiente. Vamos a marcar los intervalos de clase y la frecuencia absoluta. Nada. Qué raro. Nada, lo mismo. Aquí entonces buscamos. No tengo esa gráfica. No tengo esa gráfica. Lo haremos para el día jueves. Ya, por favor. No puedo en este momento ubicar esta misma, ¿no? Esta misma. Es el diagrama de histograma o basas. Esta. Bien raro. A ver, unita más intentaremos. Decía, tal vez ahí vamos a insertar gráficos. No es eso. No, definitivamente no puedo en este momento. Entonces, lo haremos el día jueves, por eso conviene aquí agregar, ¿no? ¿Qué vamos a colocar, decía, sobre el eje X y qué sobre el eje Y? Pero sobre el eje X se presentan los diferentes intervalos de clase y sobre el eje Y la frecuencia absoluta, pero bien raro, no da. Entonces, veremos el día jueves. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Alguna pregunta, duda, tal vez alguna acotación? Hola. Hola. No, licenciado. Ya. De mi parte, ninguna duda. Quedaremos ahí. Entonces, el día jueves vamos a terminar con esta parte de gráficas. Francamente, no puedo ubicar esta gráfica porque quizás estoy considerando mal el hecho de sombrear, ¿no? Los intervalos de clase y la frecuencia absoluta. No recuerdo en este momento. Pero debemos obtener este tipo de gráficas, su nombre es histograma. Y aquí vamos a analizar, ¿no? ¿Qué representa 7? ¿Qué representa 1? ¿Qué representa estos valores sobre el eje X, sobre el eje Y? Bien, entonces quedamos ahí. Nos vemos la siguiente clase. ¿Correcto? Licenciado, licenciado, Sí, dime. una pregunta, para poner al grupo, ¿cuánto tiempo de tolerancia da, licenciado, 10 para minutos, ya. iniciar? Creo que hemos indicado 10 minutos tienen de tolerancia. Por lo general, yo empiezo 7:30 hasta cargar 7:40. No, perdón, en 3 minutos se puede subir el tema, pero tienen hasta 7:40. 8 menos 20, por favor, ingresen así para no perjudicarlos. Ya, lo voy a mandar ese comunicado al grupo. Ya, Y, muy bien, señor. y una situación más, licenciado. ¿Ya? ¿Me puede poner como administrador de Zoom también para así ayudarle a usted que siga explicando y yo puedo estar aceptando a los compañeros que están llegando tarde, así para que usted no se perjudique? Ya, ¿y qué operación ahora hago para eso? Tendría que poner como anfitrión también acá en Zoom a mi persona. Ya, ¿qué nombre tiene? Lo voy a intentar hacer, licenciado, y lo voy a indicar en WhatsApp. Ya, pero me avisas, me indicas. Ya, está bien, licenciado. ¿Ya? Bien, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego,